Están participando en condición de invitados. Voy a solo mencionar a los representantes del Ejecutivo, porque también hay representantes de la industria y también hay académicos que están aquí presentes, pero solo voy a mencionar a los del Ejecutivo. Está el ministro de Energía, el jefe de la División de Mercados Energéticos, José Carrasco, el coordinador legislativo del gabinete, Juan Ignacio Gómez, la asesora legislativa, Raquel Fuenzalida. ¿Dónde está Raquel Fuenzalida? ¿Cómo está? La asesora, ¿es Karen o Karin Lismayer? Karen. Pero es con doble E, ¿no? Para el acta. Ya. De la Superintendencia de Electricidad y Combustible está el superintendente, señor Luis Ávila. De la Comisión Nacional de Energía está el secretario ejecutivo, señor José Venegas, y el jefe jurídico, señor Diego Perales. ¿Cómo está? Bueno, y además, como he señalado, hay académicos y representantes de la industria que también están presentes. Secretario, cuenta. Presidente, cuenta. Se han recibido en esta Secretaría las siguientes comunicaciones y documentos. De los senadores señora Jimena Órdenes y señor David Sandoval, mediante la cual informan que retiran indicaciones números 4, 21 y 22 referidas al proyecto de ley en estudio el día de hoy. De la señora Andrea Cruces, presidenta del sindicato número 1 Codelco Chile, División Ventanas, mediante la cual reitera solicitud de audiencia pendiente. Lo que pasa es que íbamos a tener una audiencia para ver el tema de ventanas, que la acordamos por un día lunes, y que después por la coyuntura fue suspendida. Entonces deberíamos reagendarla. Pero mandatemos a la... ¿Para ellos es más conveniente Valparaíso o Santiago? Estando ventana acá. Entonces un día que tengamos sesión en Valparaíso, ¿les parece? Martes, miércoles. ¿Ah? Martes o miércoles en Valparaíso, que es más fácil. Perfecto, el secretario queda mandatado. En tercer lugar, un oficio del director nacional de Senajumín, señor Domeico, mediante el cual responde oficio enviado por esta comisión en relación al hecho ocurrido en el yacimiento minero San Antonio, ubicado en el sector de Paipote. Asimismo, del señor Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, mediante la cual solicita que se lea minuta relacionada con el proyecto de ley que se tratará el día de hoy, lo que dice relación con comentarios en indicación al proyecto de ley corta distribución, y solicita audiencia para presentar su propuesta de modificación de los impuestos verdes y los antecedentes que la respaldan. Eso es todo. La segunda solicitud del señor Finat, que estaba por acá, ahí lo diviso. Independientemente de que nosotros damos una audiencia para el tema de los impuestos verdes, creo que es pertinente que el tema se hable directamente con la Comisión de Hacienda, que está viendo actualmente la reforma tributaria, porque también el tema de los impuestos verdes lo vimos en la Comisión de Agricultura, pero fue derivado a la Comisión de Hacienda. Entonces, por tanto, lo que corresponde es que la Comisión de Hacienda vea el detalle. Sí, sigamos. La senadora propone que... A continuación, corresponde iniciar la discusión particular del proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Vamos a ir por artículo y por indicación como corresponde según el reglamento. En relación al encabezamiento, la indicación número 1 del senador García Huidobro ha sido retirada. Nos vamos a la indicación número 2, está en la página del comparado número 3, sus señorías, y es de la honorable senadora señora Proboste, para incorporar después del numeral 1 un número nuevo del tenor que se señala. Reemplácese en el literal D del artículo 147 el guarismo 500 por 300 las dos veces que es enunciado. Presidente, esto es idéntico a la iniciativa que presentamos hace algún tiempo atrás de permitir que algunos clientes, particularmente los municipios, puedan también acogerse al régimen tarifario de clientes libres y, por lo tanto, rebajar los kilowatts
a los que ellos pudiesen optar. Según los datos disponibles, los clientes regulados que se encuentran en este tramo entre los 300 y los 500 kilowatts alcanzan al 5% del total de los clientes regulados, y un número importante de ellos pueden corresponder también a pequeñas y medianas empresas con los cuales podrían acceder a mejores precios y, por lo tanto, en situaciones complejas como las que hoy estamos viviendo, puede significar un ahorro en la cuenta final de la luz. Ese es el sentido y el propósito de nuestra indicación. Esto además se enmarca dentro de una conversación que usted mismo con otros senadores sostuvieron con algunos alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Señor presidente. Ministro. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero decir una cosa previa. Mire, efectivamente, con la senadora Proboste, el senador Bianchi, el senador Guillé, y no me acuerdo quién más, somos autores de una iniciativa que propone que, incluso más drástica, habla de reducir de 500 a 100 quienes puedan optar entre ser clientes libres o regulados. Y esta fue a solicitud de los alcaldes. Ahora, yo solo tengo una duda conceptual, siendo autor de la iniciativa, que es si esto podría tener impacto en una alza de tarifa de los más chicos y que pudiéramos terminar perjudicando a los más chicos. Es la única duda conceptual que tengo y, por tanto, le agradecería al gobierno de su opinión, y si alguno de los, sobre todo alguna de los académicos tiene una opinión al respecto, poder escuchar su punto de vista. Bueno, nosotros tuvimos una discusión en esta comisión hace algunas semanas respecto de esa otra moción que busca el mismo propósito, que lo rebajaba a 100. Le voy a pedir a José Venegas que profundice, pero los argumentos centrales me gustaría esbozar son los siguientes. Lo primero, esto no beneficiaría a los clientes residenciales, a las familias tipo chilenas, porque tienen un consumo más bajo. Sí. Pero es importante eso, ¿no? Y lo segundo que yo creo que es importante poner sobre la mesa es que los contratos de suministro que tienen las compañías generadoras con las compañías distribuidoras no tienen volúmenes garantizados, ¿no? Tienen un precio garantizado, pero no tienen volumen garantizado. Entonces, en la medida que más clientes se pasan a clientes libres y salen de los contratos regulados, el volumen que esos contratos empiezan a vender efectivamente baja, y por lo tanto lo que se llama la sobrecontratación, es decir, la diferencia entre lo que dicen los contratos como tope de volumen y lo efectivamente vendido, se agranda esa sobrecontratación, y eso hace que el gobierno, a través de la CNE, cuando hace las licitaciones de suministro, en general las va haciendo cuando están los contratos cerca de estar vendiendo toda la energía que está comprometida, y por lo tanto, en la medida que esos contratos tienen menos volumen, que es una de las consecuencias que tendría una indicación como esta, eso probablemente postergaría la licitación de nuevos contratos, que han sido los nuevos contratos los que han ido bajando los precios a los clientes regulados. Entonces, probablemente el efecto que esto tendría es que dilataría las nuevas licitaciones, y eso haría que los que siguen estando en el mundo de los clientes regulados vean las bajas futuras de tarifa, que se generan en gran parte por las energías renovables, las vean postergadas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un efecto que indeseado de esta medida. Y lo último es que nosotros hemos trabajado a raíz de la solicitud que nos hizo esta propia comisión y los alcaldes directamente en algunos casos, para buscar una solución para que los alcaldes puedan contratar, sobre todo el alumbrado público, que es una partida muy importante del presupuesto de las municipalidades, como clientes libres. Aquí hay una aplicación bien técnica, pero la interpretación que se ha aplicado hasta hoy es que para efectos de calcular el cumplimiento no del límite de los 500, se mide por cada uno de los empalmes. Entonces, si una comuna tiene un alumbrado público que en toda la comuna supera el límite de 500, pero cada uno de los empalmes de ese alumbrado público no supera los 500, no puede negociar como clientes libres. Nosotros nos parece que esa es una interpretación que hay que corregir. Se hizo el estudio jurídico para hacerlo y ya estamos en condiciones de poder aprobar una modificación a esa interpretación que se ha hecho hasta hoy día, para efectos de permitirle a los alcaldes que su alumbrado público supere los 500 kilos, poder negociar directamente como cliente libre, que era una de las motivaciones principales que nos plantearon ellos cuando nos levantaron este tema. Pero si les parece, presidente, le podemos pedir a José que profundicen, o oímos las opiniones de otros y profundizamos si queremos las cosas más técnicas. Me ha pedido la palabra el senador García Huidobro. ¿Quiere hablar antes o después del...? Yo prefiero hablar después. Perfecto. Tiene la palabra el señor José Venegas. Gracias, presidente. Sí, yo quería profundizar en algunos aspectos que tienen que ver, aparte de los que ha señalado el ministro, que efectivamente produce un efecto
retroalimentador negativo, ¿no?, en los clientes regulados, porque se va achicando la cantidad de energía, lo que hace que en las siguientes licitaciones no actúan a la baja del precio, y además también las siguientes licitaciones para el mercado regulado origina que vayan con más precios, justamente por la pérdida de energía de este segmento, aunque no sea mucho, como señala la senadora, pero son casi equivalentes a la próxima licitación que vamos a hacer. El 5%, un poquito más del consumo, son como 2 terawatt-horas, un poquito menos, que es justamente la licitación que íbamos a hacer el próximo año. Pero hay otro elemento que nosotros destacamos cuando vinimos la vez pasada y que tienen que ver con algunas cosas que están pasando con este mercado de clientes no regulados pequeños, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que lo que hemos observado es que han sido los que le están dando suministro son las mismas empresas grandes. Se ha ido concentrando quienes suministran este mercado en las empresas más grandes, ¿eh? El 80% lo tiene Enel, lo tiene Colbún, no lo tienen los pequeños generadores, que sería lo interesante, ¿no? No lo tienen tampoco la nueva generación renovable. Estos clientes que están en este rango opcional se lo están llevando las empresas más grandes. Y a nosotros nos parece que ahí lo que hace falta es trabajar mejor el concepto de cómo se va a hacer la comercialización, porque hay elementos de riesgo asociados a estos clientes. Mientras vamos bajando el límite, son clientes cada vez con menor poder de negociación frente a estas empresas grandes. Por lo tanto, hay un tema de cómo nos vamos a asegurar cuando este proceso ocurra, que sin duda ocurrirá en el futuro, de ir bajando cada vez más los límites y que más clientes vayan teniendo la opción de ser libres. ¿Cómo vamos a controlar temas de que puedan participar todos los generadores, no solo las empresas grandes, de que se controlen bien los niveles de riesgo que asumen estos clientes? Entonces, y eso lo explicamos la otra vez, hay una serie de elementos aquí que indican que hoy día es contraproducente acentuar la liberalización hasta no tener bien desarrollado el tema de la comercialización, que lo vamos a hacer la ley larga. Los impactos hoy día son cero, sin duda, para los clientes regulados. Hoy día es cero de inmediato, no vamos a afectar en nada las tarifas reguladas. Y sí las vamos a afectar probablemente un poquito mal, como lo señalaba el ministro, porque en las próximas licitaciones vamos a demorar que entre energía barata y vamos a crear más riesgo, ¿no?, para los generadores que ofrecen. Entonces, esas dos cosas van a pasar. No son muy importantes, es verdad, no son tremendamente importantes, pero sí es tremendamente importante el efecto para estos clientes. Estos clientes se van a enfrentar a negociaciones cada vez con menor poder de negociación frente a empresas grandes. No van a llegar las más chicas, no van a llegar los generadores chicos porque no están llegando, y van a obtener tarifas que probablemente no sean las mejores que obtendrían cuando, a lo mejor en el contexto de la ley larga, definamos bien los criterios de riesgo y de negociación para estos clientes. Entonces, son válidas las tres observaciones, ¿no?, que nosotros nos parece que hacen contraproducente hacer esto hoy día. Sí, no, esto fue un tema que conversamos latamente y era la inquietud de la comisión. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Es que una persona que tiene más de 500 tiene la posibilidad de rebajar inmediatamente sus precios, a diferencia de los que están más bajo 500. Entonces, la consulta mía existe la posibilidad que, no hablar de 300, pero ver algo un poquito más abajo de 500, esa es mi consulta. Bueno, Que no afecte en el fondo lo que sea el desarrollo de la futura licitación. los conceptos son los mismos, ¿no? Depende de la cantidad de energía que queda entre medio. Probablemente entre 500 y 400 hay, no sé, la mitad del 5% que dice la senadora, ¿no? Pero por eso que quizás es más relevante tanto el efecto que producimos de sobreoferta que señaló el ministro, es más relevante lo que hacemos con esos mismos clientes que todavía no quedan expuestos a un mercado de comercialización que es bueno, ¿no? Quedan expuestos a un mercado de comercialización que no está bien, digamos, organizado y afiatado, y al que están llegando, mientras más chicos, con menos poder de negociación, solo las empresas más grandes. Y eso es lo que queremos trabajar en el contexto de la ley larga, ¿no? Sí, ahora, el absurdo es que el regulado paga más caro y la regulación debería ser para proteger. Y por tanto, en rigor, el cliente regulado está pagando más que el que negocia directamente los precios. Ahora, Y lo segundo, yo escuché atento el argumento que dio el ministro a propósito del impacto negativo, pero el ministro habló de una excepción respecto del alumbrado eléctrico. ¿Por qué eso no tendría el efecto negativo que sí tendría en los otros casos? No, también lo tendría, porque esa demanda también saldría de los contratos regulados, iría como clientes libres. ¿Por qué en un caso sí y en otro no? No. Lo que pasa es que la demanda por esta liberalización ha venido con mucha fuerza de los municipios, primero. Y segundo, nos parece que esa interpretación que se ha hecho históricamente, hay muy buenas razones para modificarla. Es decir, o sea, si yo tengo un alumbrado público que en acumulado supera los 500
pero yo me nutro para ese alumbrado se nutre de varios empalmes, que cada uno individualmente nos suma 500. Nos parece que la interpretación correcta es sumar la capacidad de todos los empalmes que nutren el alumbrado público. Entonces nos parece que más bien ahí hay una interpretación que no, a juicio nuestro, no está en línea con lo que la ley o lo que la normativa dice, ¿no? Entonces es más bien corregir, presidente, una interpretación que nos parece que no es la correcta. Presidente, disculpe, quería agregar una cosita. Sí, es verdad que parece un poco extraño, lo ha producido el efecto de lo que ha pasado en los últimos tiempos, esto que los regulados paguen más que los libres, pero aquí no solo es precio la componente fundamental de esto, también es plazo. Los contratos que se están haciendo a estos precios libres más bajos son todos de mucho menos plazo que los regulados, son contratos entre 4, 5, 6 años. Sí, pero la tendencia es a la baja. No sabemos, eso yo he visto, he generación vivido 30 años en este sector y he visto equivocarse a mucha gente con que ahora van a la baja y después iban al alza y queda la crema. Porque cuando hay gente que está con precios bajos enfrenta contratos de corto plazo y a la vuelta de 3 o 4 años hay un cambio importante en el tipo de cambio, en otras cosas, se da vuelta y se produce problemas mucho más graves. Entonces, no son contratos equivalentes los de 4 años con los de 15. Son contratos que el cliente queda expuesto a que, ok, ahora recibe una rebaja, pero en 4 años más solo Dios sabe lo que pasa, digamos. Entonces hay un tema de riesgo importante también. Lo que pasa es que no es que quede en la desprotección, puede elegir entre ser protegido y no ser protegido. Depende de los contratos que haga. Elige lo más conveniente. Si los precios cambian mientras está vigente su contrato, está claro que va a terminar pagando más, pero apenas termine ese contrato va a poder volver a ser protegido. O sea, regulado, que yo entiendo que debería ser protegido. Me dio la palabra, perdón. Y después el senador. Sí, presidente, gracias. También quería agregar que compartimos el fondo, es decir, compartimos el fondo que esto en el mediano o largo plazo, la idea es ir bajando y traer estos beneficios de precios más baratos, ojalá no solo a clientes de 300 kilos, sino que al cliente final que pueda elegir. El punto es que, al menos en la regulación comparada que hemos visto, y por eso para nosotros es un poco más que bajar de 500 a 300, porque ¿por qué no a 400 o a 100 o a 50 o a 10, que es lo que tenemos en las casas? Y es porque hay un punto donde se resguarda al cliente final también en materia de las garantías y de quién puede ofrecer eso. Lo que hemos visto en regulación comparada es que esas garantías están dadas por la cadena de pagos, tanto aguas hacia arriba como aguas abajo al cliente final. Y eso es lo que creemos que hay que hacer un poco más elaborado que simplemente cambiar un guarismo que está en la ley. Es decir, compartimos el fondo, pero hay que hacerlo, nosotros creemos en la ley, en el marco de la ley larga. Senador Navarro. Presidente, esta fórmula son siempre muy complejas y más complejas son para los usuarios. Entonces, yo no sé si la SEC ha permitido, evaluado de que esta fórmula compleja, en lenguaje entendible, sea incorporada a las boletas, porque claramente este proceso que acordamos en la llamada ley corta, yo lo observé, voté en contra, porque al final lo que estamos haciendo es un préstamo, traspasar la rebaja al 2021 adelante y evitar el descuento. Entonces, en general, no ha habido una reducción de las tarifas. Lo que ha habido es un pago postergado con costo a una baja de las tarifas, que no van a decrecer, sino que se van a mantener, porque igual a la empresa les paga entre el 2021 y 2027. Por tanto, yo creo que los consumidores tienen que tener claridad sobre esta fórmula para que efectivamente lo que le dijimos antes, que las tarifas iban a bajar en el 2021, no quedemos mentirosos, porque si efectivamente el 2021 no van a bajar, lo que vamos a tener es un problema. Eso como primer punto. Lo segundo, el dólar. ¿Quién hace las recomendaciones respecto a los clientes libres, respecto, digamos, qué hacer con un dólar a 800 y en su día? Porque tuvo que salir el Banco Central, digamos, a controlar el precio del dólar. Por tanto, el efecto que esto ha tenido, no sé si esta es la ocasión que nos podría informar, ¿qué efecto va a tener? Han habido diversas versiones de un dólar a 800 hoy y para lo que viene, y particularmente los contratos que dicen, deberá firmar la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadwe, el contrato como cliente libre para poder acceder a este con la licitación pública. Segundo, ¿quién dentro del Ministerio de Energía, la Superintendencia, puede hacer estas recomendaciones? Yo quiero señalar de que en esta misma mesa, en esta misma Comisión de Economía, cuando la presidí hace 3 años atrás, fue rechazada una indicación que permitiera que los consumidores, el NAC, pudiera tener apoyo, y se alegó que era la Superintendencia de Electricidad y Combustible
la única capaz de defender a los consumidores y no CERNAC, a pesar de que había una indicación planteada y además fue rechazada en la sala. Y impedimos que CERNAC pudiera defender a los consumidores finales respecto de estas variaciones complejas en materia de lo que hemos conversado. Por lo tanto, esas tres preguntas, presidente, el tema de la información a los clientes, el tema del dólar y el tema también de las recomendaciones, quién las hace respecto de proteger los intereses de los consumidores, cualquiera que estos sean, con las variables que estamos teniendo. Hay una cuarta, que también la planteamos, generación, por cierto, se ha abierto la participación en la competencia, en transmisión y particularmente distribución sigue, no sé si la ley larga. La gente cuando escucha hablar de ley larga, la verdad es que la temporalidad siempre es relativa, ¿no? Decía Einstein. Entonces dice, ¿qué tan larga, ministro, va a ser esa ley respecto de proteger? Porque lo que hay que proteger ahora, parte de las movilizaciones por los abusos y las eléctricas son sindicadas como una de las empresas abusivas. Entonces, ¿de quién va a depender que tengamos una ley larga? Porque ya nos hemos acostumbrado a leyes cortas que resuelven postergando, en este caso la ley corta, no fue una rebaja. Yo tengo un debate sobre eso. Yo voté en contra porque no es una rebaja de tarifa, ¿no? Fue una postergación de pago con compensación a una futura disminución que no se va a producir. Eso, presidente. Bueno, presidente, como lo conversamos hace un rato atrás, yo pienso que el gran problema es que no tenemos política energética y estamos haciendo parche tras parche. Entonces, yo no concuerdo los escenarios que aquí se han planteado, porque me parece inverosímil que se plantee que no hay evidencia de cómo van a ser los precios de la energía cuando sabemos para dónde va el mundo, para dónde va Chile, ¿no? O sea, ¿cuánto costaba la energía solar hace 10 años? $200 el mega. El ministro acaba de decir que en Arabia Saudita ya están en $19 el mega. Yo le aseguro que en 10 años va a estar en $10 el mega o menos. Entonces, me parece que lo que uno debiera generar es todos los incentivos de este país, además que el área energética es la única parecida al área astronómica que tiene Chile, que es un potencial inmenso. Lo que nosotros debiéramos hacer es que toda nuestra política vaya a privilegiar las renovables. A mí no me importa si son grandes o chicas, pero privilegiar la renovable es el destino de vocación de este país. Y entonces, a mí me parece cuando se dice, bueno, que los clientes libres están capturados por las grandes empresas, a mí me interesa saber si esa captura la podríamos hacer solo de renovables, por ejemplo. ¿Cómo generamos los incentivos para generar flexibilidad, pero flexibilidad en torno a ir modelando una política que nos interesa? Y en ese sentido yo creo que se requiere una reflexión mayor, porque yo pienso que esta discusión, yo estoy de acuerdo, podemos liberalizar o establecer clientes libres a los municipios, pero nosotros tenemos, uno, prioridad que tener energía a precios más baratos, dos, calidad de servicio, eso significa modernización, digitalización, etcétera, etcétera, y tres, un combate a la carbonización de este país, o sea, descarbonizar la matriz urgente ahora. Además, Chile tiene además una responsabilidad ética, tiene una responsabilidad de oportunidad. Entonces, nosotros deberíamos hacer que todo vaya en función de eso. Y por eso a mí, esto que los contratos largos, a largo plazo, sean buenos, es mentira. Porque los procesos tecnológicos van a ir a una velocidad exponencial, reduciendo los costos de energía si tomamos la decisión de apostar a la energía renovable, hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno ve esta conversación, digo, ¿sabe qué? Aquí no está puesto la prioridad, no están puestos los focos, no están puestas las prioridades, no está puesta la política, porque estuviéramos hablando como si estuviéramos en un escenario donde Chile pudiera estar en cualquier lugar del planeta. No, Chile está con el desierto más irradiado del planeta, tiene esa oportunidad y parece que eso no existiera en esta conversación. O sea, yo por lo menos quiero ponerlo porque me parece que hacia allá ese es el foco que debiera traccionar este tipo de conversaciones. Gracias, señor presidente. Yo entiendo y comparto el argumento que tiene el ministro y el secretario ejecutivo respecto a la no conveniencia de bajar los límites en este momento. Pero también hay que recordar que a partir del 18 de octubre la realidad del país cambió y no podemos seguir argumentando de la misma forma que lo hicimos 3 o 4 meses atrás. Yo comparto y estoy a favor de la propuesta que hicieron los senadores respecto a que abre un espacio que puede ser voluntario, pero que sí va a llevar
por ejemplo, aquellas empresas que en este momento van a estar o fueron afectadas por la situación política y social. Darles la posibilidad de que ellos puedan optar a ser clientes libres o mantener el régimen regulado. ¿Cómo salvaguardaríamos o solucionaríamos el tema de la transparencia? Evidentemente existe una condición que sea que los datos los maneja la distribuidora. Y eso es una situación que hay que resolver y que dice abordarse la ley larga. Pero lo pregunto, la superintendencia o la misma CNE pudiese poner a disposición la información de los clientes que están entre 500 y 300 kilowatts para que los oferentes, las empresas generadoras que actúen como comercializadores pudiesen tener contacto directo con ellos. Entonces, si bien es cierto existen barreras, yo creo que no estamos en condiciones de mantener los mismos argumentos que veníamos planteando hace 3 o 4 meses atrás, y esto podría ser una señal positiva para el repunte económico de las pymes que han sido muy afectadas durante el conflicto que estamos viviendo. Gracias, señor presidente. Presidente, muchas gracias por la oportunidad. Soy Claudio Sebas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras. Y quería compartir también de que en nuestra opinión, y tuvimos esta misma conversación acá en septiembre, con una discusión, ¿no es cierto?, más amplia respecto de la posibilidad de la reducción del umbral, que eso, y como se ha dicho acá, requiere, ¿no es cierto?, de que existan precisamente condiciones de acceso a la información, acceso a la competencia y la posibilidad de que en el fondo haya condiciones, lo que llamamos habilitantes previas, para que realmente ocurra ese beneficio. Y creo que ya se ha explicado latamente. Y quisiera además sumarme a las palabras del senador Girardi en el sentido que efectivamente el sector eléctrico está liderando el proceso de descarbonización. De hecho, si uno mira la inversión en el sector eléctrico, toda la nueva inversión de expansión del sector está en materia de energías renovables. Y precisamente muchas de ellas sustentadas por contratos, ¿no es cierto?, que tienen parte vinculados, ¿no es cierto?, a la posibilidad de estar suministrando a la distribuidora en un plazo que permiten, ¿no es cierto?, sostener el financiamiento en esta inversión renovable. Entonces, por un lado, el acceso para llegar con estos nuevos precios competitivos tiene que darse todas estas condiciones previas que son, ¿no es cierto?, lo que conversábamos aquella vez en septiembre acá mismo, materia de la ley larga de distribución, pero que también toda la posibilidad de seguir incorporando energías renovables precisamente requieren de poder también sostener los contratos ya adjudicados que le están trayendo y van a seguir trayendo los precios cada vez más competitivos a los clientes. Entonces aquí la discusión no es solamente un guarismo, sino que todas las condiciones habilitantes para lograr estos dos efectos. El efecto finalmente beneficiar a los usuarios a través de mejores condiciones de competencia y transparencia y, obviamente, seguir sosteniendo esta inversión que requiere de certeza respecto de los volúmenes y que eso permita, a su vez, financiar los contratos que ya están comprometidos y todos aquellos que vengan a futuro. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que esta discusión tiene que precisamente darse en el contexto de esa ley larga de distribución. Gracias, presidente. El señor Finat y después la señora Proboste. Pues aquí hay un asiento para que hablen. Gracias, presidente. El sector eléctrico es el sector que todas las actividades están íntimamente relacionadas. Es muy difícil mover una variable del sector y que el resto del sistema económico y técnico no sufra un impacto. Y en particular, en el tema de cómo se está desarrollando la demanda en el sistema, quisiera hacer una prevención respecto a de la disminución eventual del límite de clientes libres. Por cierto, nosotros estamos detrás de la competencia. Hay una cosa que siempre hemos pedido, hemos sido parte como sector de energías renovables no convencional, desarrollo una fuerte competencia en el sector, pero justamente eso es lo que nos preocupa. Si uno analiza, y eso es lo que acabamos de hacer hace 2 días con información del coordinador, la duración de los contratos que están firmando los clientes regulados que pasan a cliente libre tiene una media ponderada de 5 años y medio. Si ustedes toman en cuenta que el cambio de régimen de cliente libre a cliente regulado se puede hacer solamente cada 4 años, resulta que cualquier cliente libre que está en esas condiciones a los 4 años no va a poder ejercer ese derecho, lo va a tener que ejercer al 8º año, porque su contrato lo obliga a permanecer en ese régimen durante los próximos 5 años. Entonces, nosotros estamos viendo con mucha preocupación que ese mercado, que es un mercado natural para los pequeños medios de generación y para los generadores renovables no convencionales de rango medio,
que hoy día no tienen capacidad comercial. Ellos se han centrado en desarrollar sus proyectos de manera eficiente, pero no tienen la misma capacidad comercial que otras empresas, y eso se nota justamente en la cifra que indicaba el secretario ejecutivo, de que hay una alta concentración de quienes están capturando los contratos que salen de clientes regulados a clientes libres. Entonces, el sector va a quedarse sin un mercado del tamaño que debiera tener, ¿verdad?, por los próximos 8 años. De que no van a poder volver dentro de los próximos años a ser clientes regulados o quedar en disponibilidad, ¿verdad?, para poder contratar su energía a través de licitaciones. Entonces, para resumir, estamos muy de acuerdo en el hecho de generar competencia, y esa medida, ¿verdad?, en el entendido de que estén las condiciones de información, de comercializadores, ¿verdad?, y todas las condiciones necesarias para que se dé una verdadera competencia, nos parecería que puede ser muy efectiva. En las condiciones actuales nos tememos que pueda tener un efecto contrario, a concentración del mercado y por lo tanto una alza de precios. Gracias. Senadora Proboste. Presidente, de acuerdo a los propios datos de la Comisión Nacional de Energía, el tramo entre las 300 y las 500 kilowatts representa a un 5% de los clientes, y por lo tanto nos parece que esto es absolutamente atendible. No vamos a generar un sistema de desestabilización y por lo tanto lo que queremos es que realmente los beneficios de ser un cliente libre, de optar a mejores precios, y uno entiende que es la institucionalidad pública la que tiene que hacer mayores esfuerzos en materia de información, y si el problema son los contratos, bueno, tendremos que hacer también cambios ahí de manera de erradicar todas las cláusulas que sean abusivas para los clientes, y esto es un beneficio a las pequeñas y medianas empresas y los municipios. Así es que le pido, presidente, que lo coloquemos en votación. Senador Proens. Gracias, presidente. A mí me preocupa lo que dice el señor Pinat, porque no por lo que sea negativo, sino que al revés. Desgraciadamente para la comisión, aquí habemos dos de la Comisión de Medio Ambiente, que estamos viendo de cómo acelerar el proceso de descarbonización, pero si se da lo que él dice, que en estos contratos, que tienen una media de 5,5, van a pasar a 8, eso significa que en esos 8 años no vamos a poder tocar el tema de descarbonización. Y por lo tanto vamos a seguir con la misma matriz que tenemos hoy. Y eso es algo que es preocupante, porque si bien es cierto, no todo Chile está afectado, pero en mi región hay una comuna que tiene concentración de esto y que nosotros queremos avanzar. Quiero que lo veamos con una altura mayor, digamos. Yo me hago cargo de lo que dice el senador y comparto, me refiero al senador Girardi, de mirar esta mirada país de una forma distinta y ver cómo hacemos. Porque si bien es cierto, usted hace un rato atrás dijo que Comisión de Hacienda está viendo los bonos, yo creo que la Comisión de Energía también tiene que hablar mucho de eso y me gustaría que lo tratáramos. Sí, pero que tengamos presente de poderlo traer acá, porque hay un tema ahí que debiéramos abordar. Y por ese motivo yo quiero hacer el punto de que si bien es cierto, estamos analizando el tema, pero esto también se sale un poco de la ley corta. Esto ya es como están metidos en otro régimen y por lo tanto el espíritu de la ley está siendo de alguna manera movida con respecto a lo que se nos planteó inicialmente. Quiero hacer ese punto, presidente. Sí, gracias, presidente. Muy breve. Yo, más allá de la pregunta final sobre... Sí. ¿Cuál es? Porque se ha dicho que los precios pueden subir y bajar, pero si pudiera explicar el gobierno sucintamente la relación de precios entre las distintas matrices, podríamos decir, que se está produciendo hoy día, la tendencia que ahora se ha visto entre renovables no convencionales y las tradicionales. A ver, en las licitaciones reguladas que hemos visto últimas, las energías renovables no convencionales han ofrecido precios en esas licitaciones en torno a las más bajas últimas $35 como precio promedio. Nosotros sabemos que en los casos de clientes de 500 kilowatts han estado recibiendo ofertas de empresas, mezcla, ¿no?, como decía yo, las más grandes, del orden de los $45-50, que ciertamente se comparan casi a la mitad con los 100 más o menos de los clientes regulados, ¿no? Pero con duraciones medias de contratos más cortas como las que señalaba el señor Pinat.
¿Y por qué solo podrían ofrecer esta rebaja las tradicionales? Y no las... Lo que ha tendido a ocurrir ahí con las tradicionales es que como estos clientes son cada vez más pequeños, requieren una gestión más casi de retail, ¿no? Entonces han sido las empresas más grandes las que han desarrollado una fuerza de venta, las que tienen harta gente visitando estos clientes. No es algo que hayan hecho las más chicas. Además también ocurre que estos clientes, como están un poco más desinformados, no son clientes cada vez más pequeños que no tienen habitualidad de la negociación eléctrica, también se sienten un poquito más asustados respecto a la seguridad de suministro y a una serie de otras condiciones, ¿no? Entonces, también se sienten más desconfiados de empresas quizás más pequeñas, y por eso que decíamos que todo esto hay que meterlo en una estructura un poquito más armada, que sea la de la comercialización, ¿no? Hay otro tema también con que las empresas renovables más individuales no son capaces de garantizar suministro físico, aunque no tiene importancia, pero los clientes así lo creen, durante todas las horas del día. En cambio, las empresas más grandes que mezclan renovable y energía convencional sí son capaces de mostrarse como vendiendo todo el día, ¿no? Todo eso podría subsanarse con relativa, no sé si facilidad, pero más facilidad de lo que se cree, para efectos que el propio regulador podría establecer formas para que efectivamente se genere una competencia en esta materia. Eso es justamente lo que se está tratando. La información, la transparencia y, por cierto, el acceso de todos los clientes a la información para tomar la decisión. Presidente, en honor al tiempo, porque son las 1 y este proyecto está con discusión inmediata, entonces no tenemos. Sí, no estoy achacando culpa, solamente para resumir. Nosotros creemos que abrir el mercado a más competencia y hacia comercialización más abierta y más libre es hacia donde tenemos que avanzar. Creemos que tiene muchas complejidades hacer un cambio simplemente cambiando un guarismo, y por eso lo queremos abordar este tema de fondo en la ley larga. Además, entendemos que hay un problema en los municipios, y por eso hemos trabajado bastante tiempo ya para poder darle una solución a los municipios, especialmente lo del alumbrado público, y eso fue hecho a solicitud de esta comisión. Y eso lo podríamos tener operativo de aquí a un par de semanas, ¿no? Compartimos plenamente lo que planteó el senador Girardi, en el sentido de que nosotros podamos tener en esta comisión, y con ayuda de expertos del mundo de la ciencia, de la academia, el aporte de ellos para actualizar la política energética. El gobierno anterior, y hay que reconocerle el mérito, hizo una política energética en un proceso participativo muy amplio, que es una visión al año 2050, que nosotros estamos empezando a actualizar ahora, y nos parece que esa es la herramienta para actualizar esa mirada, incorporando todas las visiones que sean necesarias, y con la ambición que plantea el senador Girardi, porque yo comparto esa motivación. Así que yo sugiero, presidente, que abordemos esto en la ley larga. Nosotros le vamos a dar una solución a los municipios, pero en honor al tiempo me parece que lo razonable es que, como sugiere la senadora Proboste, simplemente si no hay acuerdo se vote, ¿no? Ya, vamos a someter a votación. ¿Sí, la senadora Proboste quiere agregar algo? No, voy a fundamentar el voto si quiere partir. Ya. La senadora Proboste va a partir con su votación. Presidente, yo voy a votar a favor de mi indicación. Primero, no me deja de llamar la atención toda la batería argumentativa en contra de esta iniciativa que hace no solamente el Ejecutivo, sino también la industria. Lo que hace nuestra indicación es una opción, no está obligando a los clientes que están en el tramo entre los 300 y los 500 kilowatts a migrar a un sistema de clientes libres, les da esta opción, y por lo tanto todos aquellos que defienden a ultranza esta posibilidad de los ciudadanas, en este caso municipios, instituciones, a elegir, debieran estar muy contentos con una iniciativa como esta. Además, hemos señalado el tramo de clientes que se encuentran entre el 3 y el 5, entre los 300 y los 500, no sobrepasa el 5%. Todos ellos están entre municipios, organizaciones y particularmente pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto nos parece que esto viene a ayudar y aliviar el bolsillo, porque aquí cuando se plantea en que los clientes regulados son, entre comillas, los clientes protegidos, cuando uno ve las tarifas que pagan, ese argumento se cae porque los clientes que están en el tramo de clientes regulados pagan una tarifa muy superior a los clientes libres. Por eso voto a favor. No, yo voy a abstenerme porque no me queda clara las consecuencias que esto puede tener para los clientes regulados, y creo que tenemos que tener una política más de fondo, porque me parece que si los
regulados son afectados y si los clientes libres van a ser todos capturados por 4 o 3 empresas, y que no está puesto acá el énfasis que uno debería poner sobre que debiéramos generar incentivos a las renovables y permitir la comercialización o comercializadoras que permitan a las pequeñas renovables también ser parte de este desafío. A mí me gustaría que hubiera un instrumento que fuera más claro. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que tener una política. De hecho, la política que hizo el ministro Máximo Pacheco se hizo en torno a la Comisión del Futuro del Senado, que la convocó, que la organizó, que invitamos a científicos, a representantes empresariales, la sociedad civil, ambientalista. Esa fue la gracia que tuvo. Y creo que yo creo que hay que reproducir eso, yo creo que hay que reactivar, porque eso permitió un salto muy importante, pero no nos podemos quedar en ese salto, hay que ir más allá. Entonces, yo por lo menos, por un tema de ser recién llegado, que me gustaría evaluar más las consecuencias de definiciones como esta. En contra. Y voy a justificar. Primero porque esta indicación está fuera de las matrices del proyecto y pues no se refiere a los aspectos propios del proceso tarifario del segmento de distribución. Senador García Huidobro. Una consulta, secretario. ¿Estaría dentro de la idea de matriz del proyecto? Yo creo que hay... Lo que se refiere por el proyecto de ley rebaja rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Es en ese contexto en el cual tenemos que situar este debate. Lo que hace la senadora Proboste es, en el artículo 147, que se refiere a fijación de precios de suministro de energía eléctrica, los servicios que están sujetos a fijación de precios de los suministros de energía eléctrica y los servicios que a continuación se indican. Es decir, en ese contexto ella formula esta indicación para rebajar el guarismo 500%, que todos sabemos que se refiere a los clientes regulados. Evidentemente que esto puede tener incidencia en... O sea, está en el borde en realidad, para ser franco. No, de verdad que esta discusión la adelanto porque va a suceder lo mismo con la siguiente, ya se me han preguntado. No, digo, la siguiente es la que viene en relación a las otras indicaciones también. ¿Ah? Pero sinceramente en este caso no lo veo tan claro que sea inadmisible como sí podría serlo la siguiente, que si me toca opinar voy a decir eso, digamos, porque sí se refieren a generadores el resto. En ese caso va a ser votada por sus señorías. La otra yo creo que son inadmisibles. Pues las otras se refieren, cuando se refieren al factor potencia, estamos hablando ya de precio de generación y eso estamos hablando ya fuera de distribución. Secretario, si terminan la votación y luego yo voy a hacer las consultas sobre admisible, pero terminar la votación. Perdón. Estamos en votación. Lo que pasa es que como se consultó la admisibilidad, si es sobre el sistema de la admisibilidad. Pero en votación no se puede. Sí, pero ¿quién hizo la pregunta? Vamos a una excepción porque tenemos que formar una convicción sobre este tema. Presidente, efectivamente... Antes de la votación. Ya, pero está bien, vamos a hacer la excepción. Presidente, muy breve. Como ha quedado claro en el debate, rebajar el límite para ser cliente libre no afecta en absolutamente, no tiene relación directa con la fijación del proceso tarifario. En general, todo el proyecto discurre sobre cuáles son los procedimientos para fijar una tarifa, y además la misma rentabilidad de las empresas, que podría verse como un tema paralelo, incide directamente en el cálculo de las mismas tarifas. Como también ha quedado claro en las intervenciones que han hecho los representantes de los gremios de generación, en realidad el mayor impacto que tiene esto es particularmente en el segmento de generación eléctrica, incidencia en los contratos de suministro, pero no en las tarifas eléctricas. Es solamente eso, presidente. Rentabilidad de la empresa de distribución y proceso tarifario. La duda es si esta indicación incide o no en el... Está claro que no se refiere a la distribución de la rentabilidad de la empresa de distribución. Es incide en el proceso tarifario. ¿No? Incide en tarifa, eso sí.
Sí, podría cobrar más barato. Entonces sigue el proceso, si el resultado final es la tarifa, ¿cómo se llega a las tarifas si no mediante un proceso? Oye, sinceremos la conversación, no utilicen el eufemismo de si admisible o no, digan que algunos tienen otros intereses y listo, pero entonces terminemos la votación. Presidente. No, yo tengo, perdón, senadora Roste, perdón, votó el senador y... Yo consulté justamente porque creo que tenemos que votar de acuerdo a lo que nosotros prometimos o juramos cuando asumimos nuestros cargos. A mí me parece súper razonable porque esta fue una discusión que tuvimos nosotros, tuvo unas sesiones muy ilustrativas en su momento, y la misma comisión resolvió dejar esto stand-by mientras no viéramos el tema en forma más integral. A mí me parece, sí, la pregunta mía es si afectamos a un 5% hoy día. Le damos la opción. Le damos una opción, 5%, entendiendo las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo, a mí me parece, por eso les pregunté si habría a lo mejor un punto intermedio que el Ejecutivo pudiera estar disponible, pero por otro lado, como ustedes lo plantean, y lo han planteado todos, y también el señor Girardi, es respecto a qué efectos pueden tener en los futuros contratos de generación. Y ahí nos encontramos, porque yo no quisiera, señor presidente, que fuéramos responsables de la alza de futuras tarifas o el hecho que hayan empresas que después no realicen sus contratos, no realicen sus proyectos. Y eso es complejo, sobre todo para la energía renovable no convencional. Es decir, a mí me encantaría que fuera a 100, no solamente a 400 o a 300. Pero creo que estamos, según todas las informaciones que ustedes nos entregaron en esa reunión y que insisten en la reunión de hoy día, a mí me deja en una situación bastante compleja, porque yo quiero que se rebaje. El tema es que cuáles pueden ser las ulteriores perniciosas consecuencias de esto. Así que yo me voy a abstener, presidente. Yo quisiera precisar una cosa a la senadora Proboste. Yo tengo dudas respecto a la admisibilidad. Y por eso le sugiero al señor Proboste que cuando lo plantee lo haga antes de la votación, porque eso se irá a resolver antes de la votación y finalmente el presidente el que resuelve. Y después, si es que no hubiera acuerdo de un integrante de la comisión, se somete a votación. Pero yo tengo dudas respecto a la admisibilidad. Tiendo a creer que es admisible porque incide en tarifa. Y por tanto, haciendo una interpretación lata o laxa de lo que se entiende por proceso tarifario. Y si aquí se ha argumentado que tener impacto negativo en la tarifa, bueno, obvio que tiene incidencia en el proceso tarifario. Porque además el artículo 146 dice, están sujetos a fijación de precios los suministros de energía eléctrica y los servicios que a continuación se indican. Y por tanto señala lo que se incluye y, contrario censo, lo que se excluye. Pero tengo dudas al respecto, pero tiendo a creer que es admisible. Respecto del fondo, teniendo también dudas, porque estos son temas que efectivamente lo que señala que uno cambia un perno por aquí y eso tiene un efecto en la máquina en el otro extremo. A mi entender, el entendido que la generación de energía no convencional, renovable, ha tendido a ser más barato que la tradicional, y si generamos mayor competencia en el sistema, eso debería traducirse, si las condiciones de comercialización fueran las mismas, que un supuesto que hoy día no se produce, en una tendencia que la gente pagara menos. Y el gran cuestionamiento que yo tengo a los clientes regulados es que están pagando más. Y por tanto, todas las decisiones que se están tomando son para que la gente pague más y no necesariamente la energía más limpia. Y creo que se puede subsanar mediante medidas de carácter administrativo por parte de la autoridad, que se creen condiciones para una verdadera competencia y que efectivamente todos puedan comercializar en condiciones más iguales. Y en ese contexto yo voy a votar a favor de la indicación de la senadora Proboste. Y lo que sí, perdón, senadora Proboste, creo que, y crítica constructiva, no se puede descalificar cuando la gente tenga dudas porque respecto de que defiende tal o cual interés, porque por lo menos en lo que me respecta yo estoy apoyando su indicación porque además soy autor de una iniciativa de la misma naturaleza, creo que no hay que prejuzgar en esa materia. La duda razonable respecto a estos temas no tiene que ver con defender intereses. Puede que haya quienes defiendan intereses, no cabe duda. Aquí está la industria que defiende intereses y todos lo hemos recibido en el marco de la ley de lobby y los defiende legítimamente y lo explicita como tal.
pero el que exista duda respecto a los efectos que pueda tener una determinada regulación no puede ser considerado a priori como la defensa de intereses. Sucede. Somos nosotros y no el Ejecutivo. En primer lugar, hay 2 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Aquí juegan las abstenciones y debe repetirse la votación por cuanto ellas inciden en el resultado final. Se procederá a repetir la votación, instando a los señores senadores que han emitido su abstención si pueden manifestar su preferencia en uno u otro favor. Senador Girardi. No, yo en esa circunstancia voto a favor de la indicación. Senador Proden. En contra. A favor. Senador Elizalde. Aprobado 3-2 esta indicación. Vamos a dar a prueba la discusión de la admisibilidad. Para que no sigan en la misma dinámica, vamos a dar a priori la discusión respecto a la admisibilidad. Por tanto, si algún senador tuviera alguna objeción respecto de la admisibilidad, yo le agradecería que lo propusiera, que lo planteara antes, y no una vez que se inicie la votación respecto al fondo. Pasamos a la indicación 3, que está en la página 5, y la senadora Proboste. Señor Cámara, ¿puede leer la indicación? De la honorable senadora Proboste, indicación número 3, para incluir a continuación un número nuevo del tenor que se indica. Modifica el inciso segundo del artículo 151 de la siguiente manera. Página 5 del comparado. Letra A, reemplácese la palabra deberá por podrá, y letra B, elimínase la palabra transitorio. Le damos la palabra al Yo solo, ya, perdón, solo no, antes sí. La Secretaría tiene una opinión al respecto. En la hacer efectiva la letra B de esta indicación y al eliminar la palabra transitorio, que se refiere a un subsidio, hace presente, por lo tanto ese subsidio de ser transitorio pasa a ser, digamos, permanente, por lo tanto tendría incidencia financiera. Sí, la letra B sería inadmisible. La letra A. Decreto fundado que deberá ser suscrito. Podrá ser suscrito. Perdón, la letra vigente es, perdón, el texto vigente es deberá o podrá. Se lee así, presenta públicamente ese decreto supremo fundado expedido a través del Ministerio de Energía que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda. Si cambiamos debería de ser expedido a través del Ministerio de Energía que podrá ser suscrito. Es facultativo, así que está dentro del marco. La indicación es que el Ministro de Hacienda pueda o no firmar el... Claro, es facultativo. Pero también está estableciendo una función, digamos, o otra atribución a un organismo público, también tiene la misma. Se confía mucho en energía. No, pues se la está eliminando. Lo que es obligatorio lo transforma ahora en opcional. Yo no creo que hace mucha diferencia. Ya, pero la indicación es que el Ministro de Hacienda no participe, que pueda no participar. Ministro. O sea, lo primero, antes de entrar al fondo, para efectos de tener la conversación en orden, es si es que la Comisión estima que esto es parte de la idea matriz del proyecto. O sea, si afecta la rentabilidad de las empresas distribuidoras o el proceso de fijación tarifaria. ¿No? La vamos a declarar inadmisible. Presidente? Salvo que algún senador tuviera alguna objeción respecto a la letra B y sometemos a votación. La B, porque tiene un impacto para transformar un subsidio transitorio en permanente. ¿Se me permite? Sí. Presidente, la naturaleza de la transitoriedad o la permanencia está dada por el procedimiento. Lo que hace el proyecto de ley es fijar un procedimiento en el artículo 157 y establece un mecanismo. Y el mecanismo da cuenta de determinadas variables para que éste proceda. Cuando esas variables varían, el mecanismo cesa. Es decir, el subsidio se calcula bajo premisas que son variables y no permanentes. Es decir, si dejan de actuar algunos de los factores, efectivamente el subsidio desaparece por sí mismo. Por tanto, la naturaleza de la propuesta que nos pasa el Ejecutivo es transitoria, porque depende de factores y variables que no son fijas, que son variables. Por lo tanto, claramente el
determinar que el subsidio es transitorio, podría estar referido a alguna fecha de duración, fecha que no existe en la propuesta. Es decir, la permanencia, digamos, es decir, la no definición del tiempo, no hay fecha de definición. Lo transitorio dice con alguna fecha, o es permanente, o es transitorio, o es acotado, tiene una fecha límite. Ni una de esas variables se da, solo la transitoriedad respecto a las variables del procedimiento de cálculo para hacer efectivo este subsidio. Si hubiera una fecha incorporada, es decir, este subsidio termina el 2021, uno podría decir que, por cierto, es transitorio, pero no hay fecha para determinar que sea ni permanente ni transitorio, y las variables de cálculo establecen que efectivamente es transitorio de acuerdo a las propias variables indicadas en el proyecto de ley. Por tanto, no veo que sea inadmisible eliminar la transitoriedad porque es transitorio. Más bien, yo veo allí la inclusión de aquello, mantener la facultad del Ejecutivo de contradecirse a sí mismo y darle fin al subsidio independientemente de las variables que nos ofrece para que el subsidio opere. Entonces dirá puesto un artículo transitorio, como ocurre siempre, este subsidio terminará y la fecha de término, eso pasa, los artículos transitorios son para acotar plazo y tiempo. Y como no existe aquello, señor presidente, siento que la eliminación es absolutamente admisible. Senadora Proboste, y vamos a resolver el tema. Presidente, yo quiero insistir en escuchar ahí a los otros senadores. Esta es una indicación que es bien significativa, como lo ha dicho el senador Navarro, porque tiene que ver con el mecanismo adicional del subsidio para cubrir las posibles alzas de las cuentas de la luz. Tiene, en nuestra opinión, total pertinencia, porque si nosotros nos recordamos de la discusión que se hizo a propósito del proyecto de ley de estabilización del precio de las cuentas de la luz, la ley 21.185, nosotros lo señalamos inclusive en nuestra intervención en la sala. Ese proyecto de ley no va a dar los resultados esperados. No va a dar los resultados esperados. Porque los cálculos que nos presentó el Ejecutivo fueron cálculos conservadores. Los cálculos, me refiero yo a la utilización y la definición que hicieron para la bolsa de deuda a favor de las generadoras. ¿Qué es lo que se nos dijo cuando discutimos el proyecto de ley de estabilización? En esa noche, sin poder escuchar a distintos usuarios, a organizaciones, etcétera. Se dijo que el cálculo para la estabilización, los valores utilizados del dólar en el año 2019 y 2020, era un valor de dólar de 720 pesos. Y que para los 2 años siguientes era un valor de dólar de 700 pesos. Bueno, en el último mes ya hemos superado los 800 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta indicación? Esta indicación le permite al Ejecutivo cumplir la promesa ciudadana, de manera de que cuando las cuentas de la luz excedan, pueda operar este subsidio. Ese es el sentido de esta indicación. Tiene que ver con el mecanismo adicional de subsidio para cumplir y para cubrir las posibles alzas de las cuentas de la electricidad y para cumplir la promesa que aquí se señaló respecto del precio de estabilización, que, insisto, señor presidente, la información que se entregó en ese momento, y por eso que a mí me parece que es importante zanjar este tipo de cosas a través de las votaciones, porque después nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Porque cuando vengan las alzas de la luz, las miradas van a venir sobre el Parlamento y no sobre el cálculo conservador que en ese momento el Ejecutivo hizo de $720 para los primeros 2 años, de $700 para los 2 años siguientes, en donde a menos de un mes de esa decisión ya el dólar está a 800 y por lo tanto esto va a tener implicancia. Por eso es que yo consideraba que la indicación del senador García Huidobro era importante respecto de las horas punta y de las alzas en horarios de invierno, porque ayuda a cumplir la promesa del gobierno en que no vamos a tener alzas de la luz. Toda vez que además la ley de estabilización, por hacerlo a matacaballo, rápido, igual como se quiere sacar este proyecto de ley ahora, no permitió hacer una discusión mucho más de fondo. Y como se dejó de lado, no se consideró el parámetro del sobreconsumo de invierno, a las personas les va a subir igual la cuenta de la luz y por lo tanto no se va a cumplir la promesa. Insisto, presidente, esta indicación tiene que ver con el mecanismo adicional de subsidio para cubrir
las posibles alzas de las cuentas de la electricidad. Eso es. La admisibilidad de transitorio. El senador Navarro ha pedido que se vote, perdón. No, yo he argumentado, presidente, y me gustaría hacer una respuesta al Ejecutivo, porque yo estuve en la discusión anterior. Sí, pero lo que entonces, califica la admisibilidad además, de la comisión, ¿no? Le pregunté al ministro sobre el tema del alza del dólar, pero el ministro se corrió de la respuesta, no respondió, siendo un factor determinante, dicho por la anterior ministra. Ya. En esta misma sala, respecto de la incidencia brutal que tiene el alza del dólar en las tarifas eléctricas. Si le puede contestar las preguntas. Y es porque además dependemos del dólar. ¿Se entiende, senador? Hay gente que está ganando mucha plata con esto, señor presidente. Mientras más suba el dólar, no ganan los consumidores, ganan las empresas. O alguien gana. Entonces, la pregunta de fondo es ¿por qué seguimos amarrados al tema del dólar indexado para fijar una tarifa eléctrica? ¿Por qué dependemos de la moneda norteamericana? ¿Por qué no dependemos de los factores más manejables? Porque es un factor inmanejable. Entonces, pero ese no es el tema de este proyecto de ley, pero sí es el tema de cuánto incide, ministro, porque aquí entiendo que el gobierno ha venido para favorecer a los consumidores, no ha venido para gravarlos. Y por tanto, si hay un hecho que puede terminar gravándolo, y le quiero advertir, ministro, usted nos había ocupado esta altísima tarea antes, de que aquí han venido leyes para favorecer a la gente y el resultado final que las ha perjudicado, como fue la ley de estacionamiento. Y a pesar de que nosotros votamos en contra de esas leyes y argumentamos, cuando la ciudadanía percibe que es una ley que buscaba favorecerlo, pero los daña, descarga toda su ira y ahora está todo acumulado esta ira, por eso tenemos a la gente en las calles. Presidente, nosotros llevamos semanas, meses en total tramitando esta ley. Hemos tenido espacio de diálogo con distintos actores, han presentado académicos, los gremios. El sector eléctrico es muy complejo, tiene muchos aspectos que estamos trabajando juntos con el apoyo de esta comisión, de la comisión de la Cámara, de distintos actores para perfeccionar. Pero lo que a mí me gustaría humildemente sugerir es que, dado los plazos que corren para hacer el proceso de fijación tarifaria de las distribuidoras, que es lo que nos convoca en esta comisión, yo tengo la mejor voluntad en las instancias que definamos, al salir de esta comisión, en una reunión especial con todos los senadores que lo necesiten o que lo quieran, de aclarar todas las preguntas relevantes del sector, atender todas las preocupaciones, darle sentido de urgencia a todos los temas que sean pertinentes. Pero si en esta sesión empezamos a discutir todos los posibles temas relevantes del sector, todos sabemos bien que lo único que estamos haciendo es dilatar la aprobación de esta ley, que es tan importante que aprobemos luego en beneficio de la gente, porque aplica durante 4 años la fijación de las empresas distribuidoras. Senador, para mantener un buen ánimo, porque si no, yo entiendo que el senador Navarro tiene legítimas dudas, que son, en todo caso, senador Navarro, dudas que nosotros ya manifestamos, porque no es la primera vez que discutimos de esto. Y el tema del dólar se trató en una sesión pasada y se informó respecto a por qué los contratos vienen asociados a dólares, todo lo que usted plantea. El problema es que tenemos urgencia. Entonces, si abrimos el debate conceptual de todos los temas, no vamos a poder avanzar en la tramitación del proyecto. Entonces, lo que yo pido es que nos concentremos en la tramitación del proyecto, independientemente de que podamos tener las sesiones necesarias para abordar otros temas que van a ir a la ley larga y tienen que ver con temas más estructurales, más de fondo. Porque si no, vamos a perder la sesión. La senadora Proboste, de hecho, tiene otro compromiso y no vamos a poder seguir votando. Entonces, senador Navarro y senador García Huidobro. O al revés, senador García Huidobro y senador Navarro. Espérense, partamos por el senador García Huidobro, que había pedido. Yo creo que es importante que se pudiera hacer, se explicitar el protocolo que pudiéramos firmar respecto a todos estos puntos. Yo retiré mis indicaciones justamente con el objetivo de que podamos avanzar rápidamente en reducción justamente de la rentabilidad de la distribuidora, porque si no estamos desviando la atención y las únicas favorecidas van a ser ellas y no los usuarios. Eso no más, presidente. Senador Navarro. No, presidente, yo creo que las dudas son legítimas, porque en general cuando tú planteas este tema en la sala, hay algunos senadores que con poco criterio dicen, ¿por qué no ha ido a la comisión? No, resulta que uno está presidiendo otras comisiones y no va, no. Yo tuviera la posibilidad de desdoblarme, sería extraordinario estar en todos lugares al mismo tiempo. Podríamos hacerlo mucho mejor. Pero en este tema particular, como se van a fijar las tarifas eléctricas, yo no tengo sino que reiterar, porque paradojalmente la ley larga, que va a buscar fortalecer la competencia en un modelo altamente cuestionado, porque al final podrá ser el modelo que tiene la eléctrica, pero está cuestionado. Yo solamente tengo que hacer una prevención.
que la hemos conversado con la SEC, la superintendencia, más de una oportunidad. Para fijar la tarifa eléctrica se presentan 2 informes. Uno de la empresa, que está presente, o las empresas, y otro del Ministerio. 2 informes. Y de esos 2 informes se fija después en un cuarto con todos los presentes. Senador Raúl, le puedo pedir un favor, mire, ¿sabe lo que ocurre? Es que yo entiendo que usted viene a exponer buena idea y todo muy buenos conceptos, pero estamos tramitando un proyecto, entonces sí, al final... Eso, que tiene que ver con las tarifas, presidente. Entiendo que la esencia es el tema de las tarifas. Estamos viendo indicaciones concretas y específicas, entonces... Ya, eso mismo. Que si no se va a referir a la indicación concreta... No. Me refiero que el mecanismo cómo se fija la tarifa, porque nada saca usted si no decirle que le va a bajar 5% a los pobres, si al final la tarifa la van a fijar en una oficina del Ministerio de la Empresa, no sé dónde se juntan, para ver 2 informes en derecho o técnico. Esto es un mecanismo que debería cambiar, señor presidente, profundamente. ¿Esta ley? Muy bien. O sea, ahora, ¿y se fijan con quién? Bien, muy bien. Eso es lo que quiero escuchar del ministro. Eso. Ya, le damos la palabra al ministro. Sí, gracias, presidente. Tiene razón, senador Navarro. La ley actualmente vigente establece que las tarifas se fijan con 2 informes, uno de los cuales lo presenta la empresa y después se ponderan. Una de las modificaciones esenciales de este proyecto es que se elimina el informe de la empresa y el que encarga el informe es la CNE, y las empresas y todos los actores relevantes tienen opción de presentar sus discrepancias, que la resuelve el panel. Así que estamos alineados y vamos en la misma dirección. Y respecto del subsidio, que es la indicación que estamos discutiendo... de hecho, se había discutido en una sesión anterior. Este mismo tema se había informado. Analizando el tema del subsidio, nosotros, como gobierno, acordamos, y podemos reiterar ese compromiso acá, lo acordamos en la Cámara, dictar en un plazo que creo que fueron 6 meses o 150 días, un reglamento que permita, senadora, por su intermedio, presidente, hacer operativo el subsidio a los... Sí, por eso. Ese compromiso nosotros lo asumimos en la Cámara, lo podemos reiterar acá en un protocolo de acuerdo con esta comisión, porque la última vez que se aplicó el subsidio tuvo algunos problemas, terminó una comisión investigadora. Entonces ese reglamento lo que buscaría es hacer operativa la operación de ese subsidio para que no tenga problemas y que pueda ser usado en caso que en algún escenario futuro se gatille el alza de más de 5% que establece la ley. Así que yo estoy de acuerdo con el fondo de la motivación. ¿Puede ese protocolo estar redactado hoy? Sí, el protocolo ya está redactado. ¿Sabe por lo que ocurre, ministro? Porque nosotros tenemos la mejor voluntad de tramitar el proyecto y aprobarlo dentro de plazo. Sí. Pero como los senadores solicitaban un protocolo que no quede pendiente, de manera tal que una vez que terminemos de aprobar el proyecto... Hay un primer borrador del protocolo. Y para que lo puedan revisar los senadores García Huidobro, la senadora Proboste, que han planteado varios temas que son muy importantes. Senadora Proboste. Presidente, yo solo quiero señalar en que hace varias semanas, después de la primera sesión de este proyecto de ley corta, nos reunimos los 5 senadores de esta comisión, absolutamente transversal, más la Secretaría, y le entregamos un documento técnico respecto de los temas que eran para nosotros muy relevantes que se incorporaran en este proyecto de ley. Y esto fue entregado formalmente por el secretario a usted, y ahí estaba el subsidio, la implementación adecuada del subsidio. Vamos a revisar el protocolo. Voy a hacer fe lo que usted dice, en que se va a establecer el reglamento, y por lo tanto le pido si pasamos a la indicación siguiente y retiro esta indicación. Pasamos, la indicación 4 está retirada. Pasamos a la 5, sobre el tema de la indicación número 5 de los honorables senadores señora Proboste y señora Elizalde, para incorporar enseguida un número nuevo, el siguiente tenor, reemplaza en la literal D del artículo 165 el guarismo 10 por 6. El artículo 165 se está refiriendo a los cálculos del precio de nudo, esto es generación, y por lo tanto una materia distinta de distribución no estaría acorde con la idea matriz del proyecto, por lo tanto debería ser inadmisible. Bueno, se refiere al cálculo del precio de nudo. Se ha planteado por la Secretaría que es inadmisible. Senadora Proboste. Pero no voy a hacer aún la discusión respecto de la admisibilidad.
pero sí me gustaría escuchar al Ejecutivo respecto de esta indicación, porque esta indicación efectivamente va al corazón de poder mejorar las tarifas de los clientes residenciales. Esta indicación que hemos suscrito, que la que cambia el guarismo del 10 al 6%, primero yo quiero señalar en que cuando discutimos estabilización, el proyecto de estabilización, tuvimos un intento de parte del Ejecutivo de pasar varios de los artículos que estaban en esta ley corta al proyecto de ley de estabilización. No, me imagino que no lo negarán. De hecho, eso es una de las fortunas de que las leyes se discutan de una manera abierta, transparente y televisada, y no en una cocina en donde la gente no sepa cuáles son las decisiones que cada uno ha adoptado. En esa oportunidad, el Ejecutivo presentó una indicación de reducción del guarismo a un 6%. Efectivamente, no lo hace como nuestra indicación que va a la potencia. Ustedes presentaron en el marco de la distribución, ustedes presentaron esa indicación en el proyecto de ley de estabilización. Entonces, a mí me interesa que podamos hacer esta discusión porque, en nuestra opinión, esto afecta la tasa de descuento de potencia y esto permitiría rebajar las cuentas de la luz. Ahora, nosotros hemos conversado de esta indicación y como lo decía el senador Girardi al comienzo, el ánimo que a muchos nos asiste es que efectivamente demos un salto mucho más cuantitativo respecto de la presencia de energías limpias en nuestro país y por lo tanto nos ha estado en el ánimo generar complicaciones en aquellas generadoras de energías limpias. Uno podría hacer esta diferencia, pero sí efectivamente cargar a aquellas centrales que son centrales y generadoras contaminantes. Y me parece que esto está absolutamente en la línea de lo que ha planteado inclusive el senador Proens, que han estado discutiendo en la Comisión de Energía. Entonces, a mí me gustaría escuchar al Ejecutivo respecto no de la admisibilidad y si esto está dentro de las ideas matrices o no. Me gustaría que se pronuncie respecto del fondo de la indicación. Ministro. Gracias, presidente. Brevemente, nosotros creemos que la regulación del pago de potencia es una regulación que tiene muchos años y que hay que revisar, ¿no? Pero como es un aspecto propio de la generación, tal como dijo la Secretaría, nosotros estamos en un proceso de desarrollar una estrategia de flexibilidad para el sistema eléctrico. ¿Qué significa eso en simple? Para no gastar demasiado tiempo, es que para poder incorporar más energía renovable a la matriz, como esta energía en la mayoría de los casos son intermitentes, no generan energía a todas horas del día, y por lo tanto hace más difícil acoplar la generación con la demanda, hay que generar incentivos para que otras tecnologías, por ejemplo almacenamiento u otras, complementen a la energía renovable y podamos así migrar hacia una matriz más limpia. Y en ese contexto, nosotros convocamos a una comisión de expertos, hemos tenido diálogos con distintos actores para ver cómo podemos incorporar esa flexibilidad, ¿cómo se llama?, al sistema, y en ese marco creemos que hay que tener una discusión muy de fondo respecto de cómo se remunera la potencia, pero como digo, en el contexto de la discusión sobre la flexibilidad, que es uno de los desafíos principales del segmento de generación, y desde luego estamos abiertos y lo estamos proponiendo, de hecho, en ese protocolo, es que vengamos a esta comisión a explicar esa estrategia de flexibilidad, a dar los argumentos de por qué es importante incorporarle flexibilidad al sistema, y que tengamos esta discusión que es muy válida en ese contexto y no en esta ley que nos parece que tiene un propósito distinto. Presidente, cuando uno mira la capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional, efectivamente hoy día es el doble de la demanda que nuestro país requiere. Entonces, acá hay centrales que se les pagan simplemente por el hecho de existir. Y por lo tanto, una indicación como esta va en el sentido en que puede ser un desincentivo a construir centrales que son más caras, más contaminantes. Ese es el sentido. Entonces, me gustaría, insisto en esto, presidente, que
insisto en que nuestro ánimo es de reconocer en que el esfuerzo se tiene que hacer en las generaciones limpias. Y yo creo que desde esa perspectiva nuestra indicación tiene una dificultad, porque incorpora a todas las generadoras de la misma forma, les da el mismo trato. Y creo que si en esta ley corta ustedes están haciendo una diferenciación entre cooperativas eléctricas y otras empresas eléctricas, nosotros debiéramos avanzar también a hacer una distinción respecto de generación de energía que tiene una fuente limpia respecto de aquellas fuentes más contaminantes. Entonces, en eso, bueno, insistir que esta indicación puede ser un buen incentivo para ir eliminando, porque además si uno ve en las noticias recientes, se siguen instalando, este año se instalarán 512 megawatts en centrales de diésel, el mayor registro desde el año 2009. El mayor registro desde el año 2009. Entonces, por un lado se nos dice, no, mire, nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo en descarbonizar, pero este gobierno tiene el récord desde el año 2009 de mayor instalación de centrales diésel en nuestro país. Y por lo tanto, esta indicación lo que busca, haciendo la salvedad y reconociendo como autora en que debiéramos copiar la lógica que está en este proyecto de separar empresas eléctricas de cooperativas con empresas eléctricas comerciales de otro con fines de lucro, digamos. Debiéramos hacerlo también respecto de las generadoras, no darle un tratamiento similar. Pero vamos a la discusión de fondo. Como esta indicación, a lo mejor con mejoras, es claramente un desincentivo para la instalación de centrales contaminantes. Me voy a dar la palabra sobre el fondo y sobre la forma. Sobre la forma, yo creo que esta indicación de la cual soy autor, junto a la senadora Proste, más bien la senadora Proste me invitó a suscribir la indicación y yo lo compartí. No, porque hay que reconocer el trabajo de la senadora Proste, por tanto yo en ese sentido soy un humilde colaborador. Y porque todos sabemos los trabajadores que hay, y lo digo en un sentido de fondo. Creo que esta indicación es inadmisible, porque no está dentro de la idea matriz, pero sí creo que hay que considerar lo que plantea la indicación. La fórmula puede no ser la mejor, porque efectivamente aquí lo que nosotros tenemos que ver es si vamos a tener una regulación neutra o vamos a tener una regulación que incentive las energías limpias. Yo creo que tenemos que tener una regulación que incentive las energías limpias. Y esa regulación, cuando uno trata de bajar el precio, lo puede obtener de distintas formas. A través de la regulación, o a través de la competencia, o a través de la regulación para la competencia. Sobre todo con mercados imperfectos como son estos. Y por tanto, se requiere una mirada bien de fondo. Efectivamente, al no distinguirse entre una y otra, lo planteo de la siguiente manera. Puede que una empresa generadora tenga márgenes de utilidad muy altos, pero puede que su precio final sea más bajo y que no sea contaminante. Y al final van a ser beneficiados los clientes. Entonces, esto no es una cosa que se pueda regular solo con uno de los factores, sino que requiere una regulación más de fondo. Pero creo que el Ejecutivo debería considerar el sentido de la indicación. Reitero, independientemente que, como presidente de la Comisión, considero que es inadmisible, porque tenemos que generar formas de aprovecho lo que hizo, lo que señalaba el senador Girardi, que es casi una obsesión del senador Girardi, pero por suerte una obsesión del senador Girardi, porque eso ha permitido que estoy rendiendo puro homenaje hoy día, eso ha permitido que el Senado y el Parlamento aprueben leyes muy importantes en materia ambiental, y que es lo que el señor Girardi planteó al principio de la reunión, incluso antes que iniciáramos la sesión, que es cómo generamos una matriz energética en Chile que sea de otra naturaleza y cómo Chile puede ser líder, entendiendo que tenemos ventajas comparativas respecto a otros países del mundo. Así que, reitero, independientemente de que esta indicación de la cual soy autor sea inadmisible, creo que hay que acoger el fondo. Senador Girardi, senador Navarro, y vamos a cerrar la discusión para pasar a los otros artículos, salvo que hubiera un cuestionamiento respecto a la admisibilidad. Sí. Presidente Maya. Pero vamos a pedir prórroga por 5 minutos. Más allá de la inadmisibilidad, yo creo que este es un tema muy de fondo, porque yo pienso que estamos en una situación donde requerimos de credibilidad y de coherencia por parte del gobierno. Y no lo digo que esto es solo responsabilidad de este gobierno, porque yo hago las críticas a todos los gobiernos anteriores. Aquí había una suerte de pillaje en materia energética en este país, una situación que es absolutamente fraudulenta. Yo solo quiero leer un artículo que está, un pedazo del artículo 11 de la Ley de Protección Agrícola.
Dice, en casos calificados, el presidente de la República podrá ordenar la paralización total o parcial de la actividad de empresas industriales, fabriles y mineras que lancen al aire humo, polvos, gases, que vacíen productos y residuos cuando se comprobare que con ello perjudican la salud de los habitantes, altere las condiciones agrícolas de los suelos o se cause daño a la salud, a la vida, integridad, desarrollo de los vegetales o animales. Eso es una situación que yo les quiero decir que existe en cada lugar donde hay una empresa criminal termoeléctrica. Es así. Incluso los niños huascos tienen níquel en orina, porque más encima estas empresas han usado situaciones que son totalmente controvertidas, como el PETCO, que tiene más de 40 partes por millón de níquel y más de 2% de azufre. Eso ha sido tolerado en todos los gobiernos. Incluso se permitió ilegalmente en el gobierno de la presidenta Bachelet la instalación de Campiche, que fue una situación totalmente vergonzosa y yo diría en el borde de la corrupción. Entonces, ¿por qué esto es una situación muy dramática? Porque aquí es falso, aquí hay un fraude. Porque estas empresas, cuando pagan $5 de impuesto por tonelada, ni siquiera están incorporando los costos y después las queremos comparar a precio equivalente con otras empresas que no tienen esas externalidades. Hoy día las externalidades del carbón no son $70, como dice el Banco Mundial, es mucho más. Entonces, nosotros de verdad necesitamos acá una respuesta. Para mí, la rentabilidad, la potencia de las centrales a carbón debiera ser cero. Cero. Y nosotros sí debiéramos estimular que generemos potencia para aquellas centrales que evidentemente van a tener que hacer un esfuerzo tecnológico, y ahí lo hemos discutido con el presidente de la República, con el ministro, el desarrollo del hidrógeno para Chile tiene que ser una prioridad nacional, estratégica. Así como, por ejemplo, hay que instalar o favorecer la instalación de nuevos centros astronómicos, hay que desarrollar energía de hidrógeno. Chile podría ser un país único en el planeta que pudiera tener centrales o pudiera tener, por ejemplo, fundiciones a hidrógeno. Eso no lo puede hacer nadie. Lo podría hacer Chile y ser el único país del mundo que tuviera cobre con una emisión bajísima de carbono, que va a ser el problema que va a tener el cobre si no hacemos esto. Entonces, ¿yo qué es lo que espero del Ejecutivo? Yo espero que en esta materia tengamos una actitud coherente. Cuando necesitamos desarrollar el desarrollo de la energía renovable y sacar a estas empresas que matan, que destruyen, que es como el tabaco, y que están destruyendo la vida de las personas, cuando Chile además tiene alternativas que no tiene ningún otro país en el mundo, porque uno podría decir, si nosotros no tuviéramos las condiciones, por ejemplo, en materia solar, bueno, tal vez no tenemos alternativa, pero aquí hay alternativa y tenemos que estar pagando la instalación de motores. Eso es incomprensible, es una lógica que yo creo que no se sostiene, y yo lo que pido cuando hablo de renovar la política, hablo de coherencia, consistencia, y me parece que por ahí debiéramos a caminar. Así que, más allá de que se declare inadmisible, yo lo que espero que en este protocolo podamos incorporar estos temas que son centrales. Y que se cumpla la ley, además, que este gobierno cumpla el artículo 11 de la Ley de Protección Agrícola, que establece la responsabilidad del gobierno, en este caso del presidente, de cerrar empresas. Y mire, la evidencia epidemiológica, yo pienso que está en exceso demostrado que se están produciendo daños. Por lo menos yo le puedo decir de Coronel, le puedo decir de Huasco, le puedo decir de Tocopilla, le puedo dar lo mismo de lo que está ocurriendo acá en Puchuncaví, Quintero. Creo que no se necesita más evidencia, se necesita decisión. Gracias. Senador Navarro. No, presidente, está claro que para la ley larga va a haber un debate muy fuerte, pero en general esto que busca reducir los ingresos de la utilidad de la empresa tiene efecto, tal vez no en la tarifa, porque la tarifa la aplicamos con un mecanismo distinto, pero sí del incentivo o desincentivo respecto de la oferta. Bueno, los economistas dicen que cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios deberán bajar. Y Chile tiene el doble de la capacidad de lo que está gastando. Y si se instalan plantas de diésel, algo está funcionando mal del libre mercado. Porque las señales deberán ser que no se instalen señales a petróleo, pero se están generadores a petróleo se están instalando. Ese dato lo vamos a dar la ley larga, pero algo está mal. Lo segundo, respecto de bajar la expectativa, yo diría, si se aprueba con el 10%, o camina 2, tal como lo hizo el senador Girardi, que tiene a cientos de niños contaminados con cadmio, arsénico, níquel, zinc, no va a cerrar el 2030. Son los acuerdos que tiene Chile. Ha dicho que para el 2042, porque en definitiva le estamos manteniendo las rentabilidades que son atractivas. No estamos dando los incentivos para que se vayan. En él lo ha hecho, dice que se va a ir a la fotovoltaica. Y lo tercero,
no me queda claro que sea absolutamente... ¿Tiene efecto fiscal? Si no tiene efecto en las tarifas, ¿tiene efecto fiscal? ¿El fisco pierde plata? ¿Tiene efecto sobre la rentabilidad de un privado? Por tanto, no veo por qué tiene que ser inadmisible. Porque no estamos afectando a la administración del Estado, no estamos... idea matriz. Claro, tendríamos que discutir si efectivamente al tener menores utilidades la tendencia podría ser inversa, que suban los precios. Sin embargo, avanzar hacia energías renovables que son más baratas debería ser una tendencia positiva. O sea, yo diría, es discutible, presidente, porque usted dice que le dice la señal al mercado de generador de que cierre su pinche planta eléctrica que tiene, generadora a carbón en Coronel, porque le sale cara y le hace más barato la fotovoltaica, la solar, estaríamos entonces avanzando hacia energía más limpia y más barata. O sea, claramente, y eso sí que incide en el precio, en la tarifa. Entonces, no me queda tan claro, al menos es discutible, señor presidente, de que sea inadmisible por no estar en las ideas matrices, porque, y aquí hay varios economistas en la mesa, concluirán de que si efectivamente uno va eliminando las generadoras más caras, la tendencia sería entonces a que los precios bajen, porque hay menor costo de producción. Por tanto, estaría en una línea adecuada respecto a las tarifas. Bueno, mire, tenemos lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo que vamos a sesionar en la tarde, porque la idea es despachar el proyecto hoy. A las 4:30. 4:30 vamos a pedir autorización de sala. Además nos va a permitir revisar el protocolo. Y partiríamos a contar de la indicación número 6, que es la siguiente. Aquí mismo, sí. Senadora Proboste. No, aquí porque es televisado. Todo transparente. Presidente, sobre... me parece bien el horario, no tengo dificultad en el horario que usted propone, pero sí quiero señalar un punto respecto de la declaración de inadmisibilidad de la indicación que hemos presentado. Yo he señalado, además muy transparentemente, que creo que nuestra indicación pueda perfeccionarse porque nuestro ánimo es generar un incentivo a la generación limpia de energía y por lo tanto si esto afecta de la misma forma no es el propósito y he señalado con claridad que esto tiene como propósito desincentivar la generación más cara y más sucia que es la que ha cumplido este récord en más de una década en Chile ahora en esta administración. Y quiero discutir la inadmisibilidad de la indicación. Ahora quiero entrar a la forma, no al fondo, digamos, y en el fondo podemos hacer una conversación distinta en este momento. Pero el proceso tarifario de distribución eléctrica incluye todos aquellos montos de la empresa distribuidora, todos, de acuerdo a lo que está en la regulación vigente, y de lo que la empresa distribuidora le cobra a sus clientes. De hecho, la empresa distribuidora, de acuerdo a la ley, tiene dos roles, que son justamente los que se quieren modificar. El rol de transferencia física de energía y el rol de comercializador de energía. La tasa de descuento aplicada a la potencia es parte de la normativa que establece el precio de nudo promedio que las empresas distribuidoras pueden transferir a los clientes regulados de acuerdo a la normativa de distribución eléctrica. Tanto es así que la misma normativa establece las pérdidas tarifarias por conceptos de precios de energía que no pueden ser transferidos a los clientes finales de las empresas distribuidoras. Por lo que no hay duda en que la indicación que nosotros hemos presentado está referida al proceso tarifario. Si no fuera así, una reforma a la distribución no podría alterar su rol de comercializador de energía. ¿Y cuál es el principal propósito de este proyecto de ley? Entonces, yo lo quiero dejar planteado para que la Secretaría lo revise y podamos retomar la discusión en la jornada siguiente. O sea, lo que pasa es que nosotros consideramos que es absolutamente admisible. Lo que yo reconozco transparentemente es que nosotros estamos disponibles a poder mejorarla en el sentido en que esto no afecte a la generación limpia, que se puede ver afectada o incluso tomando el mismo modelo de este proyecto de ley, haciendo esta separación entre, como lo hace respecto a las distribuidoras, entre las cooperativas y las no cooperativas, que uno podría pensar en generadoras más pequeñas, generadoras más grandes. Pero eso como argumento a quienes sostienen que no es admisible. Le pido la palabra a José Venegas.
Sí, decir que el precio de nudo de corto plazo, donde interviene la tasa de descuento esta de 10 a 6, no llega a los clientes, no forma parte de la tarifa regular. Las tarifas reguladas hoy día provienen de los precios de los contratos de las licitaciones, como lo hemos discutido tantas veces, y por lo tanto no se ven alteradas absolutamente nada con esta tasa de descuento, porque quedan fijas al momento que se ofertaron las licitaciones y no hay efecto hoy día ninguno en modificar esta tasa, solo reduce el ingreso de los generadores y lo reduce por igual para todos, tampoco discrimina entre generadores renovables y no renovables, un 20% menos de ingreso para todos, por igual. Entonces tampoco cumple un efecto de redistribución hacia los renovables, que sí lo cumple lo que señalaba el ministro de un estudio más detallado, la flexibilidad futura. Vamos terminando, senador Navarro, última intervención. Presidente, la comisión ha planteado sesionar a partir de las 4:30, estamos convocados a la sala, hay dos importantes proyectos, una auditoría que establece la votación a los 14 y a los 16 de los jóvenes en las próximas votaciones y de manera permanente, y me gustaría mucho contar con su señoría en la sala para esa votación, y luego el proyecto de ley de las Fuerzas Armadas, cuya constitucionalidad va a ser discutida en la sala, y también me gustaría tener a los senadores en la sala. Estamos trabajando ahora en esto. Entonces, presidente, no le voy a dar la unanimidad para que sesione a las 4:30. Sencillamente, tengo esa facultad. Tengo mi derecho. Ganar una elección igual que usted. Lo siento con los votos. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la acción, se levanta.